Jóvenes, buenos días. Continuaremos con nuestra clase. ¿Pero les escucha? Doctor, buen día. Sí, le escuchamos, doctor. Entonces, creo que nos faltaba este tema de interorragias, como también hemorragia a nivel del ano o hemorragia anal. En la mayoría de las veces es provocada por hemorroides, cáncer del recto y del colon, enfermedad diverticular difusa del colon en personas mayores de 40 años de edad. Este diverticulitis más frecuentemente a nivel del sigmoides. Los pólipos que sangran también con facilidad en procesos inflamatorios como rectitis, colitis, actínicas, pueden sangrar por lesiones de la mucosa. Toda hemorragia a nivel del ano nos obliga a pensar en posibilidad de una hemorragia de partes más altas del tubo digestivo, pues podemos decir que es el estómago o el intestino delgado. En estos casos la sangre raramente es rojo vivo, es más oscuro, borra de café, llamamos melena, es una sangre digerida. Pero puede existir una actividad más rápida, eliminándose en forma de interorragia, o sea, como sangre pura, ya no melena, cuando hay tránsito intestinal acelerado, ¿no? Las principales causas son entonces para esta interorragia: cáncer de colon, pólipos de diverticulosis, rectocolitis ulcerativa, colitis amibiana o basilar, proctitis, hemorroides, fisura anal, ¿no? Eso es entonces en cuanto a las interorragias. Hablaríamos del prurito anal, también es otro síntoma frecuente. Prurito anal de la región del ano, o también puede ser perianal, puede ser primario o idiopático. En un 50-70% de los casos, ¿no? O sea, no se sabe, quiere decir idiopático, no se sabe la causa, no se sabe la palabra. O secundario aquí, a las enfermedades sistémicas o afecciones locales. Los principales hallazgos son escoriaciones de la capa epitelial de la piel, bien como lesiones específicas, ¿no? Como carcinoma, psoriasis, líquen, con prurito anal secundario. También las alergias en esa zona, ¿no? Entonces, algunos pueden tener, entonces por esa razón hay el prurito. Dentro de las causas siempre, primeramente pues tenemos idiopática, esa palabra nos hemos olvidado, pero idiopática, que no se sabe la causa, ¿no? Segundo, higiene personal inadecuado, acción de residuos irritantes como heces, secreciones, exceso de humedad en la región anal, traumatismo causado por el uso de papel higiénico. La higiene anal adecuada también está perjudicada en individuos obesos con hipertricosis anal, o sea, tienen bastante vello o pelo, ¿no? El exceso de higiene perianal también es factor desencadenador de dermatitis perianal. También aquí tenemos infecciones. O sea, tercero, primero, idiopática, el otro, higiene personal inadecuada. Tercero, las infecciones. Dentro de las infecciones está oxiuriasis. Ustedes saben, el oxiuris, la hembra baja y pone sus huevos y por eso tienen entonces prurito. Más que todo, frecuentemente, su oxiuriasis es por los niños, ¿no? Escabiosis, también otro parásito. Herpes virus humano, Candida albicans, el hongo, y otros hongos y otras enfermedades sexualmente transmisibles, ¿no? También pueden tener ese prurito. Y prurito de causa sistémica. Dentro de ese está diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica por la uremia, hepatopatía crónica, ictericia colestática, diarreas crónicas también. De los alimentos, ¿no? De los alimentos, chocolate, condimentos cítricos, actúan más como factores agravantes, ¿no? En algunos casos no se puede determinar la causa orgánica, se considera posible causa psicógena también, pacientes nerviosos que tienen problemas, ¿no? Y después hablaremos de los factores de riesgo, factores de riesgo. ¿Quiénes tienen factores de riesgo para este prurito? Obesidad, sudoración excesiva,
individuos muy pilosos, tienen pelo en esa zona, muy pelo, ansiedad. Luego, después de esto, pasaríamos a hablar lo que es el estreñimiento, o lo que llaman constipación. Consiste en una evacuación difícil y frecuente, con heces muy duras, o como un retardo en la eliminación de las excretas por el recto, ¿no? El ritmo, el ritmo intestinal varía de un individuo para otro. Se considera un ritmo normal de evacuación desde 3 veces por día hasta una vez cada 3 días, desde que la evacuación ocurra sin esfuerzo y con heces consideradas de consistencia normal. ¿Listo? Entonces, esa es su definición. Convencionalmente se puede hablar de constipación cuando una persona habitualmente evacúa en forma espontánea, aunque con dificultad, cada 3 o más días, de porciones de consistencia aumentada, o bien requiere de laxantes o enemas evacuantes para poder defecar. Todas las edades pueden ser afectadas por esta condición, y la mayor frecuencia ocurre esto en las mujeres y en los extremos de la vida, ya sean niños y ancianos, ¿no? La constipación puede ser de aparición reciente, días o pocas semanas, o crónicas, meses o años de evolución pueden tener, ¿ya? En cuanto a las causas... Doctor, ¿Aló? doctor, las diapositivas no están pasando. ¿No están pasando? Ahora... No, doctor. Bueno, Seguimos en tengo la entonces, primera. bueno, entonces tengo un error, para mañana se los pasaré, les hablaré, no me entonces, ¿ya? Aquí, doctor. Ya, las causas, entonces aquí hablaríamos causas: ingestión insuficiente de líquidos y fibras, causas más comunes, ¿no? Factores culturales, emocionales y ambientales. Gestación también. Enfermedades endocrinas, hipotiroidismo, diabetes, geocromocitoma, panpituitarismo, alteraciones metabólicas, hipocalcemia, amiloidosis, uremia, abuso de laxantes y catárticos. Medicamentos, entre los medicamentos están los anticolinérgicos, opiáceos, antidepresivos, antiácidos, que tienen base de hidroxialuminio, antihistamínicos, antipsicóticos. Otros es más que todo el colon irritable tipo espástico, cáncer de colon, megacolon, congénito, adquirido, lesiones anorrectales, ascites, fecaloma, tumores ginecológicos, enfermedades del sistema nervioso, tenemos meningitis, tumor cerebral, accidente cerebrovascular, lesiones medulares, tabes dorsal y la deshidratación. Factores de riesgo. ¿Quiénes tienen esos factores de riesgo para estreñimiento o constipación? Edad avanzada, hábitos inadecuados de defecación, vida sedentaria, los que están sentados, que no hacen ejercicios, ¿no? Uso de varios medicamentos, aquellos que utilizan como polifarmacia, ya sean, digamos, antidepresivos, ansiolíticos o drogas para Parkinson, etcétera, etcétera. Bueno, ¿puedo continuar o lo dejo para mañana si es que tenemos una falla? Les pregunto. ¿Aló? Doctor, ¿Lo continúo o dejo para mañana? Tenemos fallas. creo que doctor continuamos. Porque voy a entrar a ictericias, es un tema importante también, ¿sí? Entonces, ya, ictericias, entonces voy a entrar, ¿ya? Entonces, bueno, aquí de las ictericias voy a hablar entonces hígado y vías biliares. Los principales síntomas del hígado, de la vesícula y de las vías biliares son el dolor, la ictericia,
náuseas y vómitos. ¿No? Entonces, esos son los hechos. Hablaríamos aquí dolor. El dolor, ¿no? Dolor. El dolor se origina en hígado, vesícula biliar, vesícula y las vías biliares. Se localiza en el cuadrante superior derecho, o también si quieren hipocondrio derecho del abdomen. Se presenta con diferentes características conforme a la afección que los provoca. Entonces aquí hablaríamos dolor. Este dolor es más que todo a nivel del hígado, ¿no? El parénquima hepático no tiene sensibilidad, o sea que no duele, no tiene sensibilidad. Ojo. Más la distensión rápida de la cápsula de Gleason ocasiona dolor continuo en el hipocondrio derecho sin irradiación, que empeora con la palpación y con la realización de esfuerzos físicos. Ojo, dentro de eso está, ¿no es cierto?, la insuficiencia cardíaca derecha, no congestiva. La causa más común es la congestión pasiva del hígado por insuficiencia cardíaca derecha, constituido por hepatomegalia dolorosa. También ocurre en hepatitis aguda viral, hepatitis alcohólica, por crecimiento rápido de ese órgano. Entonces, en esos casos duele la acción. Luego, el dolor en absceso hepático puede ser muy intenso, con localización en el área de proyección del absceso, el cual se torna muy sensible a la palpación. Dolor origen en las vías biliares, hablaremos de vías biliares. Algo. Dame unos 20 minutos, ya hasta luego. Entonces, dolor en origen de las vías biliares se presenta de dos maneras. A, cólico biliar, con características de dolor cólico, de inicio súbito y de gran intensidad, con localización en el hipocondrio derecho. Con duración de varias horas, el paciente se encuentra inquieto, con náuseas y que puede presentar vómitos. La causa más frecuente es colelitiasis, o sea, los cálculos biliares, colelitiasis. El aparecimiento de ictericia después de los episodios de cólico biliar sugiere migración de cálculo al conducto colédoco, o sea, de la vesícula biliar puede llegar al conducto colédoco. Usted sabe cómo está formado el conducto colédoco, entonces ahí sí puede haber ictericia. Ojo. B, colecistitis aguda. El dolor ya no es cólico aquí, el dolor es continuo, con localización también en el hipocondrio derecho, con irradiación al ángulo de la escápula, lado derecho, del hombro derecho, vía nervio frénico, cuando hay compromiso del diafragma, acompañado de hiperestesia y contractura muscular. A la palpación de la región, o sea, del hipocondrio derecho, despierta dolor, lo que se llama signo de Murphy. Murphy, M-U-R-P-H-I, Murphy. Este signo aparece en caso de colecitis aguda, ojo, solamente en estos casos. ¿Listo? Diagnóstico diferencial, ¿no? Diferencial, ¿con qué podemos confundirnos? Ahí está pancreatitis aguda, úlcera péptica perforada, cólico nefrítico, o sea, el cólico nefrítico es los cálculos a nivel renal, ¿no? Pleuritis, isquemia miocárdica. Y luego pasaríamos a hablar lo que es la ictericia. Ojo, yo quisiera que aprendan esta ictericia. Toda la vida, todos los docentes a nivel del hospital siempre he escuchado, nos hagan fisiología, ¿de dónde sale la ictericia? Siempre se preguntan, al alumno lo tienen en la cuestión todos los días con esa palabra, la cuestión. ¿Quién enseña fisiología? ¿Han pasado de noche o no? Entonces, tienen que saber esta ictericia. Porque vas a encontrar a diario la cuestión pacientes con ictericia. Entonces, por esa razón, toda la vida he escuchado por ahí a preguntarles, yo también pregunto, pero no saben de dónde nace esta palabra ictericia, por dónde. Entonces, vamos a hablar de lo que es la ictericia. La ictericia es una coloración amarillenta de la piel, mucosas y escleróticas. Escleróticas está en el ojo, la parte blanca, ¿no es cierto? Indica concentración excesiva de bilirrubina conjugada, pues llaman también bilirrubina directa, ¿no? Esa conjugada, y no conjugada, es la indirecta, en la sangre. Clínicamente no se detecta hasta que los niveles séricos de bilirrubina
no sobrepasan de 2.5 miligramos por decilitro, porque lo normal llega hasta 1.2 nomás. Cuando sobrepasan estos, recién podemos observar esa coloración amarillenta. Aunque ello depende de la textura y grado de pigmentación de la piel, así como de su riego sanguíneo. En los pacientes con tez clara, es más notable en la cara, en el tronco, en las escleróticas. Pero en pacientes con tez oscura, esta ictericia más se ve en paladar duro, escleróticas y conjuntivas. La ictericia es más evidente a la luz solar. Cuando quieres observar un paciente que tiene ictericia, mejor abre la ventana o acércalo a la ventana, trata de verlo en la luz natural. ¿Por qué? En la luz artificial o de noche puede pasar desapercibido, no lo has visto. Ese es el problema de la acción. Por lo común, se acompaña de prurito también, por el pigmento biliar. Porque el pigmento biliar daña nervios sensitivos. O sea, paciente que tiene ictericia siempre está rascándose, tiene prurito, ¿no? Y también coluria. ¿Qué es coluria? Orina oscura. Inclusive los pacientes, no sé, mi orina está como Coca-Cola. Y acolia. Acolia es de color arcilla o blanco o masilla de los vidrieros, ¿sí, no? Entonces, siempre uno cuando se encuentra con un paciente histérico pregunta, ¿cómo está tu orina? ¿Y cómo están tus heces? El color. Claro, por supuesto, algunos te dirán, no me he fijado, ¿no? Es necesario asegurarse de que el tono amarillo anaranjado es ictericia. Se debe a hipercarotenemia. Ojo, que del caroteno estamos hablando. Hipercarotenemia ocurre por ciertos alimentos. Ejemplo, aquellos que consumen bastante zanahoria, papaya, naranja, todo amarilla, ¿no? Y también puede haber ciertos medicamentos como los antimaláricos y otros medicamentos como metoquina, atebrina, ¿no? Etcétera, contienen sustancias que pueden dar una coloración amarillenta de la piel. Dan coloración amarillenta de la piel y la palma de las manos, fíjate. En estos casos, las escleróticas mantienen coloración normal. Esa es la diferencia. ¿Ya? Bueno, inclusive sobre esto yo tengo una anécdota, pero yo creo que otro día les contaré la opción. ¿Ya? Entonces, ojo. En personas de raza negra, se puede percibir una tonalidad amarillenta en la parte expuesta de la esclerótica por acúmulo de una pequeña capa de grasa en la conjuntiva. Basta un examen más detallado de los ojos, descarta posibilidad de ictericia. Ojo, también es en los negritos que ocurre. La investigación de la ictericia incluye el tiempo de duración, su intensidad, evolución, el cuadro de la ictericia, que puede ser de instalación súbita o gradual. También, otra vez aquí repito, también nos interesa saber el color de la orina, siempre, la coluria, las heces, acolia, y presencia o no del prurito de la acción. Ahora lo que nos interesa saber esto de la acción, perdón. Bueno, fundamentos fisiopatológicos. ¿Cómo, de dónde se origina esta ictericia? Creo que les hemos hablado también de fisiopatología, pero vamos a aclarar un poco mejor aquí, creo, ¿ya? El metabolismo normal de los pigmentos biliares comprende varias etapas. Formación de la bilirrubina, su transporte desde la plasma hasta las células hepáticas, a los canalículos biliares y por último su excreción biliar. Hablaremos de la síntesis de la bilirrubina. La formación de la bilirrubina se lleva a cabo a partir de la destrucción de los eritrocitos o glóbulos rojos, si quieren, una vez transcurrida su vida aproximada de 120 días, porque dice que el glóbulo rojo vive solamente 120 días, de ahí se envejece, se destruye, ¿no? Con la liberación, se libera la hemoglobina, la cual se degrada fundamentalmente, que ocurre en sistema retículo endotelial, en vaso e hígado, en un 80%, y otro 20% deriva de la eritropoiesis en
ineficaz de la médula ósea. Tras diversos pasos, el grupo hemo se transforma en la denominada bilirrubina no conjugada, o también llaman bilirrubina indirecta. ¿Listo? 2. Transporte de la bilirrubina no conjugada. ¿Cómo es su transporte? La bilirrubina no conjugada se transporta en la sangre unida a la albúmina. Esta unión fuerte, por lo tanto, la bilirrubina no conjugada no puede filtrar y excretarse por los riñones. Por esa razón no habrá coluria. ¿Listo? 3. Metabolismo de la bilirrubina no conjugada en los hepatocitos. Los hepatocitos captan la bilirrubina no conjugada y en su citoplasma se produce su unión con el ácido glucurónico gracias a la acción de una enzima denominada UDP, la mayúscula UDP-glucuroniltransferasa. Se forma entonces bilirrubina conjugada, recién se conjuga para ser directa, está en el hígado, entonces ahí está conjugándose, está metabolizándose, que se elimina, y esta bilirrubina indirecta que se elimina por los canalículos biliares y constituye uno de los componentes de la bilis. Ya se constituye uno de los componentes de la bilis. 4. Eliminación de la bilirrubina ya conjugada o la directa la acción ya, ¿no es cierto? La bilirrubina conjugada es hidrosoluble y a través de las vías biliares alcanza al intestino, ¿no? Porque ¿por dónde sale? Por conducto colédoco desemboca a la segunda porción del duodeno, ¿no es cierto? En la luz intestinal, ya está ya, sobre todo el intestino grueso, la bilirrubina conjugada es transformada por la flora intestinal, por las bacterias del intestino grueso, ¿no? En forma de estercobilina, que es pigmento fecal, o sea, es el que da coloración a las heces, ¿no? El orobilinógeno es el responsable de la coloración marrón de las heces. Un pequeño porcentaje, el 20% de este pigmento, llega a reabsorberse del intestino y posteriormente vuelve a ser captado por el hígado y excretado por la bilis. Pero un 80% ya es eliminado por las heces, ¿cierto? Parte del orobilinógeno es filtrado por el riñón, es eliminado por la orina. Y de esa manera el color amarillo es de la orina, ¿no? En forma de orobilina. Este proceso se denomina circulación enterohepática del orobilinógeno. Entonces, todo de esa manera se forma, ¿no? Todo esto. Normalmente, fisiológicamente existe, pero ya en casos ya patológicos aparece la ictericia, ¿no es cierto? Luego veremos clasificación de las ictericias. La alteración, que desde el punto de vista fisiopatológico puede ser de 3 tipos. Uno tenemos ahí prehepática o hemolítica, ¿no? Prehepática, su nombre mismo dice, ¿no? Originada por las enfermedades hemolíticas en el exceso de la producción de bilirrubina no conjugada, ojo. La célula hepática no es capaz de metabolizar y evacuar el pigmento. El exceso es retenido apareciendo la ictericia. La orina no contiene bilirrubina ni sales biliares y las modificaciones del color son generalmente de color más intenso. No hay aquí coluria, pero su color es más intenso a causa de gran contenido de estercobilina. En determinadas condiciones y afecciones, como reacciones transfusionales, cuando hay una transfusión también puede haber hemólisis, sangre guardada, la cuestión, ¿no? Entonces, entonces hay hemólisis, entonces puede aparecer la ictericia. Anemia trepanocítica, causan hemólisis masiva. Bilirrubina no conjugada es insoluble en agua, por lo que no puede excretarse directamente en la orina. Entonces, por esa razón, no hay coluria. Pero sí puede haber pequeña ictericia cuando hay, digamos, cuando hay hemólisis. Inclusive dice que la bilirrubina total llega solamente a 5 miligramos por ciento nada más.
no sube más, ¿listo? Segundo, hablaríamos hepática o hepatocelular, ¿no? Entonces ya la ictericia, ya el problema ya es en el hígado, la cuestión. El otro hemos hablado prehepática, ahora hablaremos de hepática o hepatocelular. Se debe a la capacidad del hígado de conjugar o excretar bilirrubina, lo que ocasiona de las concentraciones sanguíneas de la bilirrubina directa o bilirrubina conjugada y no conjugada, ya los dos están aquí ya. Esto ocurre en trastornos como hepatitis, puede ser hepatitis virales, bacterianas, medicamentos, ¿no? Cirrosis hepática, cáncer metastásico y durante el uso prolongado de fármacos que son metabolizados en el hígado de algunos fármacos pueden darnos reacción, ¿cierto? La orina es de color caoba, coluria. Contiene a su vez bilirrubina, sales biliares y orobilina. Las heces, por lo general, son hipocólicas, no son acólicas, sino hipocólicas, un poco blanco, diremos, sin llegar a la acolia, como las ictericias de obstrucción extrahepática, ¿no? Entonces, los que ya obstruyen, digamos, el conducto colédoco, ya sea cáncer, un parásito, un ascaris ha subido a obstruirlo, entonces ya es otro eso, ¿no es cierto? Y tercero, hablaríamos poshepática o obstrucción, ya, entonces ya esto está ya en los conductos biliares, ¿listo? La causa. ¿Qué ocurre en pacientes con un trastorno biliar o pancreático? Ojo, pancreático, la bilirrubina se forma a ritmo normal, pero inflamación, tejido cicatrizal, un tumor o cálculos biliares puede haber, bloquean el flujo de la bilis hacia el intestino. Un tumor puede ser intrínseca, puede aparecer en el conducto colédoco, entonces va a dificultar el flujo. O puede estar extrínseca de afuera, va a comprimir, va a dificultar el flujo, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero. Entonces, aquí todo es obstructivo ya. Esto causa acumulación de la bilirrubina conjugada en la sangre. La bilirrubina conjugada en la sangre se excreta por la orina, normalmente tiene que excretarse, por eso da su color colúrica, ¿no? Las orinas son colúricas, tienen bilirrubina, sales biliares, pero no orobilina. Las heces son acólicas, o sea, alcoholia, es blanco, ¿no es cierto? Color blanquecino, parecido a la masilla de los vidrieros, hemos dicho, o de la arcilla, dicen otros autores. La causa más frecuente de ictericia son hepatitis infecciosa viral, leptospirosis, esta patología no tenemos aquí, malaria, septicemias, hepatopatía alcohólica, hepatopatía por drogas, cirrosis hepática, anemias hemolíticas, cirrosis biliar, litiasis del conducto colédoco, o sea, coledocoliquiasis, neoplasias de páncreas, pancreatitis crónica, las neoplasias de las vías biliares. ¿No? Entonces, hemos hablado de dolor y la ictericia. Ahora hablaríamos sobre las náuseas. Bueno, aquí está todo esto, entonces. Ahora vamos a hablar náuseas y vómitos. Estamos en patología, dolor o patología biliar o hepática. Náuseas, vómitos. Frecuentemente las náuseas preceden a los vómitos, más algunas veces ocurre en forma aislada. Propio paciente se provoca el vómito con fines de aliviar el dolor. Los vómitos son manifestaciones frecuentes de las enfermedades hepatobiliares, que aparece en su fase inicial de la hepatitis infecciosa, asociado con anorexia, también en alguna colestitis aguda o colelitiasis, muchas veces relacionados con la ingestión de alimentos que contienen grasa. Entonces, uno puede tener sus cálculos en la vesícula biliar, o sea, una colelitiasis, pero si uno ingiere alimentos que contienen grasa, entonces esos estimulan y contraen y aparece el dolor, ¿no? Vómitos, ¿no? En los episodios de cólico biliar, las náuseas y vómitos ocurren invariablemente. Luego pasaríamos a hablar ya hemos hablado de hígado y vías biliares, ahora hablaremos de páncreas. Estamos en semiología. Los principales síntomas de las enfermedades pancreáticas son el dolor, náuseas, vómitos, ictericia también, diarrea, esteatorrea. ¿Por qué dicen esteatorrea la cuestión? Aquí hay grasa la cuestión, entonces está eliminando al paciente grasa.
con las heces mezclado, por supuesto, y síndrome de mala absorción. Hablaremos lo que es el dolor, cuando hay pancreatitis, ¿no? Dolor. El dolor es un síntoma muy frecuente, sobre todo en procesos inflamatorios de la glándula, o sea, en la pancreatitis. Puede haber pancreatitis aguda y crónica, siempre más aquí nos veremos la pancreatitis aguda. Generalmente es de tipo lancinante, en formas agudas, o en las reagudizaciones de las pancreatitis crónicas, más su intensidad varía con el tipo y la extensión de la lesión. Porque hay pancreatitis simples, así, inflamatorias, necrohemorrágicas, ¿no? A eso me refiero. Su localización y la irradiación depende de la región pancreática comprometida. Su localización en la región es en el epigastrio, en el abdomen, epigastrio, y también puede ir, digamos, en el epigastrio, el dolor es en faja, o en faja, se raya, ¿no? Hacia el dorso, ¿no? Hacia el dorso se raya, ¿ya? Es el típico, el dolor de la pancreatitis. Y el segundo, hablaríamos, segundo síntoma, náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos están presentes en mayoría de los pacientes con proceso inflamatorio del páncreas, o en una pancreatitis. Los vómitos generalmente son de difícil control, vomitan que da miedo, ¿no? Pudiendo llevar rápidamente a un desequilibrio hidroelectrolítico. Se puede deshidratar toda la acción, ¿no? Luego hablaríamos ictericia. ¿Por qué la ictericia? Porque uno de ustedes tendrán que decir si el páncreas está abajo, ¿qué tiene que ver con la ictericia, ¿no es cierto? Entonces, esto ictericia estaría en parte obstructiva, o sea, post-hepática, ¿no es cierto? Ictericia. La ictericia es un síntoma común en las enfermedades pancreáticas. Dosaje de la bilirrubina muestra predominio de la fracción directa, o sea, bilirrubina directa o conjugada, indicativo de colestasis extrahepática, o sea, por la obstrucción. Ella podrá ser discreta y fugaz en pancreatitis aguda, principalmente en forma edematosa. Me refiero a pancreatitis edematosa, ¿no? Siendo causada por A. Obstrucción del conducto colédoco terminal, causante de la ictericia por la propia pancreatitis. O sea, como hay una pancreatitis edematosa, hay un crecimiento de la cabeza y llega a comprimir al conducto colédoco terminal. A eso por esa razón es la ictericia. B. Edema del tejido pancreático, que comprime al colédoco intrapancreático, determinando la ictericia o contribuye para aumentar la obstrucción. ¿Listo? Entonces, esos son los mecanismos de la ictericia. Ahora hablaremos de la diarrea y esteatorrea. En de la insuficiencia pancreática, el olor tiene un olor rancio, su coloración es pálida, dejando una capa grasosa sobre el agua. Entonces, esteatorrea quiere decir se elimina la parte de la grasa que uno ingiere, la cuestión con las heces, esteatorrea. Luego, síndrome de mala absorción. Este tema de síndrome de mala absorción es grande la cuestión, ¿no? Entonces, diríamos, hay muchas personas que tienen diarreas crónicas, la cuestión. Entonces, uno todo lo que ingiere, ya sean proteínas, ya sean minerales, ya sean electrolitos, elimina P1 la cuestión. Entonces, y hay patologías que salen de ahí bastante la cuestión, ¿no? Entonces, hablamos de síndrome de mala absorción nada más por el páncreas, la cuestión. En consecuencia de la deficiencia de las enzimas pancreáticas, la digestión y la absorción de proteínas, lípidos, vitaminas, liposolubles y oligoelementos están perjudicadas, que lleva a edema tipo carencial, ¿no es cierto? Si uno ingiere normalmente sus proteínas, pero estás perdiendo por las diarreas, entonces prácticamente llegas a un edema o disminución de las proteínas, eso, ¿no? Entonces, aparece tu edema de acción por las diarreas, ¿no? Tipo carencial. También puede aparecer osteoporosis, lesiones dermatológicas de tipo pellagra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a haber un tema de eso que al final vamos a hablar
los temas más grandes, un poco vamos a resumir este síndrome de mala absorción. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta, doctor. Ya, dígame. Después de hacer un diagnóstico clínico, ¿qué exámenes de laboratorio se deben realizar para evaluar lo que es la etiología de un cuadro de ictericia? Ya. Primeramente, si tú te encuentras con un paciente ictérico, lo has hecho una buena anamnesis, has hecho tu exploración física, todo, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí puedes poner tu diagnóstico síndrome ictérico. Listo, ahora es síndrome ictérico porque queremos llegar al diagnóstico clínico. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será, digamos, una hepatitis? ¿Será tipo obstructivo, cálculos, neoplasias, etcétera? Entonces, aquí siempre no te olvides de pedir tu hemograma, digamos. Bueno, casi no te va a ayudar la cosa mucho, pero puede estar si hay una infección, digamos, una leucocitosis o paciente anémico, aquellos que tienen, digamos, hemólisis, ahí te puede ayudar. Y después tienes pruebas de función hepática. Tienes ahí las bilirrubinas total, fraccionadas, como hemos dicho, bilirrubina directa, indirecta, transaminasas. Esas transaminasas nos va a ayudar cuando hay lesión hepática, como los hepatitis. ¿Listo? Y luego también fosfatasa alcalina. Entonces, ¿cómo está? ¿No es cierto? Y después, aquí lo principal ahora es tienes que pedir sí o sí digamos, ecografía. Entonces, la ecografía te va a determinar si hay cálculos en tal lugar que obstruye la cuestión o hay una masa que nos hace pensar en un tumor, la cuestión que está comprimiendo a las vías biliares, ¿no es cierto? O, digamos, esa masa también viene del hígado, entonces, como decir, carcinoma hepático y también ya compromete vías biliares, o puede ser, digamos, en el estómago, los tumores de ahí que pueden ya hacer metástasis a comprometer las vías biliares. Estos son los exámenes más frecuentemente tienes que pedir. Ahora, si realmente no te ayudó, digamos, la ecografía, entonces quizás puedes ir a tomografías posteriormente la acción, ¿no? Con esto la acción ya llegas al diagnóstico. Y inclusive solamente con los exámenes complementarios de la función hepática vas a pedir, entonces digamos, tú quieres saber dónde está mi patología, la acción. Digamos, si pides, entonces, digamos, la bilirrubina no conjugada o la indirecta va a estar más alto, o con predominio de la indirecta, ¿no? Entonces, para decir hemólisis, listo. Transaminasas estarán normal. Fosfatasa alcalina estará normal. Entonces, ya dice hemólisis. Ahora, si tú pides, digamos, los mismos laboratorios, las bilirrubinas, transaminasas, y si tú quieres, la causa está en el hígado, es hepatocelular, entonces las bilirrubinas están aumentadas. El total puede ser 15. Con predominio de la directa puede estar 10, la directa, indirecta puede estar 5. ¿No es cierto? Ahora, las transaminasas aquí están elevadas. Entonces, no, es hepatitis viral o el problema está en el hígado. La fosfatasa alcalina puede ser normal o ligeramente elevada, listo. Ahora, si tú quieres saber, la ictericia es obstructiva, ¿no? Entonces, probablemente un cálculo, la cuestión está obstruyendo al conducto colédoco, o un tumor externamente, o el paciente ha tenido sus ascaris, el ascaris pues se moviliza, llega ahí a obstruir también al conducto colédoco. Entonces, las bilirrubinas estarán altas también, ¿no? Predominio la directa y también la indirecta está ahí. Las transaminasas están normales porque la oclusión no hay compromiso del hígado, pero la fosfatasa alcalina por obstrucción va a estar elevadísima. Entonces ya te orientas tú, entonces este es más obstructivo. Ahora este obstructivo pues que me determine la ecografía, dónde está la obstrucción, es una masa tumoral o un cálculo. Pero también ahora para hablar, la masa tumoral siempre la ictericia es gradual, crece poco a poco, que diga, aumenta, ¿no?
Ahora, el cálculo más bien rápidamente puede aparecer la ictericia con su dolor. También tiene que haber cuadro clínico, entonces tiene que hacerlo coincidir la cuestión. A pesar, a veces los laboratorios nos mandan pues, algo diferente. No, yo no estoy de acuerdo porque no coincide con mi clínica la cuestión, ¿no? Entonces, eso es eso. ¿No? Aló. Aló. ¿Ahorita estás? No, más tarde, venga, ahorita. Listo, lo esperamos, ¿ya? 3 de la tarde. Sí. Hasta luego. No sé si estás conforme la cuestión. Entonces, estas ejercicios pues tienen su importancia la cuestión. Y tienes que saber leer tu laboratorio, toda la cuestión. Entonces, y es una patología muy frecuente aquí en nuestro medio, no solamente aquí en nuestro medio, en todas partes, pero yo diría más se ve aquí, creo, la cuestión. No sé cómo esta gente tienen sus cálculos, pues. Las neoplasias vías biliares también es frecuente. No se sabe aquí la altura, por qué razones. Parece que no hay así tanto estudios aquí, pero existe bastante. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más, nos vemos mañana, ¿ya? Ok, doctor, muchas gracias, doctor. Señorita, quería preguntarle, de nosotros